Ante la posibilidad de caída de los precios del petróleo, el Estado ecuatoriano analiza contratar un seguro que permita sobrellevar ese tipo de eventualidades presentes en el mercado. Al respecto, expertos en tema hidrocarburíferos señalan que dicha posición no es una salida viable para solucionar la fluctuación de los precios del recurso. Hace varios días el presidente Moreno se refirió en estos términos a la problemática de los precios del petróleo. No olvidemos nosotros que el petróleo es nuestro principal rubro de exportación y vivir con la incertidumbre de su fluctuación no es lo más adecuado. En tal virtud señaló que el ministro de Economía, Richard Martínez, al igual que el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, estarían considerando la contratación de un seguro petrolero. Nadie se debe asustar de que un presupuesto tenga una cantidad asignada, por ejemplo, a un rubro como el petróleo de $58, porque realmente puede superar los 50, los 60, los $70, al mismo tiempo que puede bajar de precio. Entonces, mejor para disminuir las incertidumbres, creo que sería conveniente contratar un seguro petrolero. Ante esta posibilidad, existen expertos petroleros que no ven viable esta solución para contrarrestar una posible caída del precio del petróleo y por ende un déficit en el presupuesto general del Estado. Un seguro respecto a este tipo de cosas, primero que es caro, porque ellos saben la incertidumbre que pesa sobre el mercado, en donde son las decisiones que tomen entre el presidente Trump y Arabia Saudita, y qué va a pasar en este momento con lo que Qatar se sale del OPEP, que eso tiene una implicación geopolítica enorme. La explicación que da Tandazo refiere justamente al panorama geopolítico. Por ello manifiesta que los precios del petróleo no estarían sujetos a la oferta ni a la demanda. Ni siquiera en base a cómo fluye el mercado, sino es una presión geopolítica que hacen los países industrializados a determinados países productores de petróleo para que mantengan los grifos más abiertos de lo normal, tener un excedente de oferta y con eso tirar los precios a donde ellos quieren y lo van regulando. Y en este punto sugiere que para una eventual salida del país de una crisis petrolera no se necesita de un seguro, sino de decisiones que bajo análisis firmes puedan contribuir a mejorar la economía del país gracias al recurso hidrocarburífero. Porque nosotros no podemos estar en una organización que nos fije una cuota de 510,000 barriles diarios de petróleo, cuando las expectativas de producción del Ecuador son de llegar a 564,000 barriles diarios de petróleo. En este sentido dijo que los 510,000 barriles que busca establecer la OPEP para la nación ocasionaría una pérdida de $900 millones al Estado. Esto en razón a una proforma presupuestaria que estimaría una producción de 564,000 barriles de crudo diarios, un total de 206 millones de barriles al año, informó Javier Rosero. En el complejo militar de La Recoleta, el ministro de Defensa presentó a los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas. Jarrín en su discurso ratificó la necesidad de reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas. Inicio de semana, inicio de funciones de los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa Osvaldo Jarrín fue el encargado de dar la bienvenida a los altos oficiales. El general Roque Moreira es el flamante jefe del Comando Conjunto. Necesitamos un liderazgo eficaz que se fundamente en la disciplina, que no es otra cosa que dar órdenes fundamentados en la razón y en las leyes. En su discurso, Moreira fue directo en señalar que no tolerará la indisciplina y a los malos uniformados. Esto en referencia a los 41 militares en servicio activo procesados por delitos como narcotráfico y presuntos vínculos con el crimen organizado. Seremos inflexibles con quienes atentan contra su honor, con los que fomentan la indisciplina, con aquellos que mancillan nuestro uniforme. Todos caminan en la misma dirección. El ministro Jarrín anunció que la segunda semana de enero presentará una nueva ley de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas. No puede existir dentro de la institución que en los diferentes niveles de mando, desde cabo, sargento, suboficial, subteniente, capitán, hasta general, no se pueda llamar la atención a un subordinado porque enseguida se tiene la demanda legal por daño moral. En el evento militar también fueron presentados los nuevos comandantes de la Fuerza Terrestre, Javier Pérez Rodríguez, de la Fuerza Aérea, Mauricio Campuzano Núñez, y de la Fuerza Naval, Darwin Jarrín Cisneros. Necesitamos recobrar la vigencia de una ley junto con la disciplina, la marcialidad, el ejemplo, la subordinación, la relación de mando.
La posesión oficial del alto mando militar será en los próximos días. El acto castrense contará con la presencia del presidente de la República, Lenín Moreno. En Quito informó Iván Casamen. La Asociación de Víctimas del 30S solicitaron al Consejo de la Judicatura que se abra una investigación en contra del fiscal Galiano Balcázar. Ellos señalan que dicho abogado los perjudicó en los procesos judiciales. Preocupados, así es como dicen estar los integrantes de la Asociación Víctimas del 30 de septiembre o 30S, pues aseguran que la Judicatura ha encargado la Fiscalía de Pichincha al doctor Galiano Balcázar, un abogado que según el gremio fue fundamental en algunos procesos en su contra. Por ello llegaron hasta las instalaciones de este organismo para pedir que se investigue su accionar. Este personaje es uno de los más nefastos fiscales que existió en el proceso del correísmo en contra del 30S. Dicen que el fiscal tuvo parte en causas emblemáticas de persecución, sustentando su defensa como rebelión armada. Este fiscal lo que hizo es reunir a toda la comitiva del gobierno, reunir a Gustavo Yal, reunir a Ricardo Patiño como testigos para sentenciarnos a nosotros, para juzgarnos injustamente. Por su parte, la vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, Angélica Porras, adelantó que pidió una reconsideración de la designación de Balcázar como fiscal provincial de Pichincha encargado, pues dijo que si bien es cierto estaba en el listado de elegibles, se encontraba en el número 50 por su puntaje, y que por esto ella se opuso a su designación. Yo he hecho un memorando pidiendo pues la reconsideración de esta designación para que se tengan en cuenta estos dos elementos. No siempre los mejores puntuados han resultado los fiscales adecuados. Hemos tenido problemas con algunos de los mejores puntuados. La coordinación directa del doctor Paul Reina con el Consejo de la Judicatura en todos los temas emblemáticos se hizo a través de este fiscal. En todo caso se va a analizar el tema. Si hay alguna circunstancia, algún hecho puntual, pues lo vamos a analizar. Además aseguran que ya han acudido a la misma fiscalía para que se investiguen a jueces y fiscales por la misma razón, pero que ahora esperan una respuesta por parte de la Judicatura. En Quito informó Andrea Orbe. La Mesa por la Verdad y Justicia, que investiga supuestos casos de persecución política durante el gobierno de Rafael Correa, ya tiene listo un primer informe. En enero se prevé se entregue el informe final. Solo 247 casos de 1.100 que fueron presentados son los que se incluyeron en el informe borrador elaborado por los integrantes de la Mesa por la Verdad y Justicia, que investigan supuestos hechos de persecución política ocurridos en el gobierno de Rafael Correa. 300 reunían los requisitos que exigía la mesa. Son alrededor de 247 casos los que tenemos la información definitiva. Según la vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, Angélica Porras, la investigación da como resultado que la persecución que se vivió en el país se dio de una forma sistemática, estructurada, y existió una persecución, según dijo, brutal contra las personas que fueron procesadas. Estos elementos, sistematicidad, estructura, coordinación entre las diversas instancias del Estado y la fuerte reacción del Estado nos permiten considerar que sí estamos hablando de persecución política a través del sistema judicial. En la siguiente etapa, que se abrirá y que durará hasta el 28 de diciembre próximo, se hagan llegar todas las observaciones, tanto que las víctimas, organizaciones de derechos humanos y la opinión pública tengan el informe. Se tiene previsto que en enero próximo se entregue un informe final. Mientras tanto, se entregará un pedido oficial para que el Pleno del Consejo de la Judicatura Transitorio investigue administrativamente el comportamiento de 495 jueces y fiscales que participaron en los procesos judiciales denunciados. Se han identificado de todos los casos que han sido denunciados 492 jueces y fiscales que han actuado y algunos inclusive tienen 48 menciones. En Quito informó Andrea Orbe. La Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre la vulneración de los derechos humanos en el Ecuador. En este año se han identificado 495 casos, los cuales corresponden a grupos prioritarios, afectaciones a la naturaleza y defensores de derechos.
El informe elaborado por la Defensoría del Pueblo con el apoyo del colectivo de Geografía Crítica, de mayo a diciembre de este año se han identificado 495 casos de vulneración de derechos humanos en nuestro país, de los cuales corresponden 112 a la naturaleza, 65 a defensores y 318 a derechos de poblaciones, como son grupos prioritarios, niños, mujeres, adultos mayores, colectivos LGBTI, migrantes, entre otros. Prácticamente en todas las provincias del país existe la articulación de estos 3 niveles de vulneración estructural. Eso nos permite afirmar que cuando se violan derechos de la naturaleza se están además afectando derechos humanos y también derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos. Según el informe, uno de los principales problemas que se presenta en todas las provincias es la violencia contra las mujeres, en el caso más extremo femicidios, y la violencia sexual a niños y niñas. A ello se une la situación de embarazos adolescentes, también situaciones de violación o incesto en niñas o en mujeres que efectivamente se atenta a su integridad tanto física, psicológica y sexual. Sobre la vulneración de los derechos a la naturaleza, en la provincia de Esmeraldas y El Oro existen graves situaciones por el extractivismo. Diversas formas de afectación y que están dadas por procesos extractivistas o procesos agroindustriales. Tenemos la explotación petrolera en Esmeraldas, explotación minera. Hay temas que quedan pendientes según la defensora del pueblo Gina Benavides, como la situación del sistema penitenciario del país, la limitación a procesos de reparación a víctimas y entre los desafíos, plantea que se deben evitar que las restricciones presupuestarias afecten derechos. En educación y en salud no se están cubriendo incluso los propios porcentajes que establece la Constitución. Este informe fue presentado a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre. Informó Priscila Cadena. Está listo el informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Comunicación. En la Asamblea Nacional se encuentra nuestra compañera Carolina Basante con más detalles sobre el contenido del documento final. Carolina, te escuchamos. Muy buenas noches. María Fernanda y amigos televidentes, buenas noches. Hace pocos minutos se aprobó este informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Comunicaciones. De los 119 artículos que contiene la LOC, se ha propuesto que 60 sean reformados y 14 derogados. Como ya se conoce, pues entre los artículos que se mantienen es la profesionalización para los trabajadores de la comunicación y se elimina la figura del linchamiento mediático, pero también hubo cambios de última hora. Uno de estos fue que la Supercom tiene 180 días para hacer la revisión de las sanciones económicas que haya interpuesto. Escuchemos parte de las declaraciones de Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos. Ninguna de las medidas administrativas. Ninguna medida administrativa existirá en la ley. Ha sido eliminado completamente las sanciones administrativas, las punitivas, las económicas. Todo esto que estamos trabajando es para garantizar derechos de los comunicadores y también de la sociedad civil. Cualquier conflicto que exista, máximo llegará a los jueces civiles. Gracias. Otra de las propuestas que abarca este informe también es que los medios de comunicación podrán publicitar a bebidas de moderación de hasta 5 grados de alcohol. El documento será remitido al Pleno de la Asamblea para que se proceda a su debate. Recordemos que el Legislativo tiene plazo hasta el 13 de diciembre para la aprobación de las reformas a la Ley de Comunicación. Esa es la información que generamos desde aquí, desde el Palacio Legislativo. María Fernanda, yo vuelvo contigo a estudios. Buenas noches. Muy buenas noches, Carolina. Gracias por traernos esa información de última hora. Y Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social, nos tiene algunos alcances porque se pronunció sobre diversos temas. Escuchemos. A fin de cuentas, el país invierte cerca de 800, 900 millones de dólares anuales en este tipo de transferencias que son necesarias, pero para cuidar a los más pobres. La discusión es que efectivamente la actualización tiene que ser transparente y ocurrir. El país no puede seguir trabajando con un registro social de hace 4 o 5 años atrás. Necesitamos un mecanismo urgente a fin de que podamos efectivamente proteger a los más pobres, más aún en situaciones en las que el componente de protección social es parte del plan económico del Gobierno Nacional.
Continuamos en el Comercio TV. Gobierno ratificó su pedido de levantar las medidas cautelares en favor del equipo periodístico de Diario El Comercio asesinado en frontera. Señala que es urgente que la Fiscalía conozca las recomendaciones al Estado ecuatoriano en torno a este caso por parte del equipo de seguimiento especial, quien asegura contaría con toda la información para ello. Así lo ratificó en rueda de prensa este lunes el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, asegurando que ya no tendrían razón de ser las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, dictó el pasado 12 de abril en favor del equipo periodístico de Diario El Comercio, secuestrado y asesinado en frontera. Y me refiero a estas medidas cautelares porque nada impide que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pudiera dictar nuevas medidas cautelares. En este marco aclaró que el Estado no ve la necesidad ni la pertinencia de ampliar el tiempo de duración del equipo de seguimiento especial creado a la luz de estas medidas cautelares, más aún cuando este equipo, aseguró, estaría poniendo énfasis en los supuestos autores mediatos del delito, es decir, aquellos que por omisión hubieran permitido el secuestro y posterior asesinato. Esto no le corresponde al equipo de seguimiento, no está dentro del mandato del equipo de seguimiento. El equipo de seguimiento tiene que asesorar y monitorear lo que está haciendo la Fiscalía. Y para que el equipo de seguimiento pueda, o mejor dicho, para que la Fiscalía pueda saber lo que el equipo de seguimiento saca como conclusión de su trabajo, necesitamos tener ese informe lo antes posible. Y es que el trabajo del equipo especial se estableció culminaría en diciembre del presente año, cerca de 6 meses que, a decir del procurador, no habrían sido aprovechados. En este sentido, justificó que Ecuador se haya negado a permitir un tiempo adicional para un peritaje en la frontera sobre la situación de inseguridad para el ejercicio del periodismo. Si es que él pudiera realizar ese peritaje dentro del cronograma, bienvenido. Pero que un peritaje normalmente en las 3 semanas que nos quedan hasta que venza el plazo del trabajo del ESE, difícilmente iba a poder ser concluido. Por otro lado, el equipo de seguimiento especial tiene en sus manos toda la información que le permitiría realizar recomendaciones al Estado ecuatoriano respecto de las medidas de seguridad a tomar para el ejercicio del periodismo en la zona de frontera. Además, negó que se haya impedido el acceso a los documentos de este caso. Reclama el señor Lanza es que no se les permitió sacar copias de los expedientes de la investigación previa de la Fiscalía. Eso es verdad, no se les permitió sacar copias porque la ley, el Código Orgánico Integral Penal, establece que la investigación previa es absolutamente confidencial. Ante ello, la defensora del pueblo, Gina Benavides, solicitó al gobierno ecuatoriano que revise esta posición e hizo un llamado para que se siga con esta investigación y se brinden todas las facilidades. Creemos que el Estado ecuatoriano debe afianzar ese compromiso que demostró cuando él mismo pidió efectivamente la intervención de la CID para que pueda aportar a este proceso de investigación en el tema de los periodistas en frontera, los periodistas que fueron secuestrados y asesinados. Por su lado, el procurador finalizó reiterando que el Estado no cejará en perseguir a aquellas personas cuya responsabilidad se hayan establecido, sin importar si son personas particulares o agentes estatales. En Quito informó Adriana Rojas. El Ministerio de Justicia alista los últimos detalles para transformarse en la Secretaría de Derechos Humanos. La instancia gubernamental expuso los lineamientos que deberá cumplir la nueva institución. A partir del 15 de enero de 2019, el Ministerio de Justicia será reemplazado por la Secretaría de Derechos Humanos. Esto tras la emisión del decreto ejecutivo número 560, que trata sobre la transformación de la entidad gubernamental. El nuevo organismo articulará y trabajará en temas de derechos humanos, erradicación de la violencia hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes, protección a pueblos indígenas en aislamiento voluntario y un acceso efectivo a la justicia. Respetando la independencia judicial, creemos que podemos coordinar y articular un extraordinario trabajo con el sector justicia.
Para tratar temas de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, se pretende crear una subsecretaría que brinde resultados a la ciudadanía. El ministro de Justicia, Ernesto Pazmiño, ejemplificó un caso de la necesidad de crear este tratamiento especializado para evitar que muchos casos sean tratados como un delito común. Una niña de 12 años, violada por su profesor, pasó 9 meses hasta que se le tome su versión. La presentación de los lineamientos de la Secretaría se expuso en el marco de los 70 años de la Declaratoria de los Derechos Humanos. En el evento, el ministro Pazmiño hizo un llamado a la sociedad civil a aportar con sus opiniones y puntos de vista en qué podría mejorar esta nueva institución. Si se abre esta oportunidad, realmente tenemos la posibilidad de construir algo bueno para el país. Para esta participación ciudadana se habilitarán talleres y formularios en la página web. Esto, mientras del 21 de diciembre se prevé que se presente la estructura de la Secretaría de Derechos Humanos. Informó Valeria Navarro. El Consejo Nacional Electoral presentó la guía que podrán utilizar los postulantes de las elecciones seccionales del 2019 para ejecutar sus planes de trabajo, requisito indispensable para la inscripción de las candidaturas. En mira de que las inscripciones de candidaturas para los comicios del 2019 se enmarquen en la normativa que exige la ley y cuenten con todos los requisitos, el Consejo Nacional Electoral presentó este lunes la guía para que las organizaciones políticas puedan ejecutar su plan de trabajo. En el que dirán, de acuerdo a sus competencias, se plasmarán de acuerdo a sus competencias qué es lo que le están ofreciendo en campaña y a lo que se comprometen con el pueblo ecuatoriano en el caso de ser electos. Para acceder a esta guía deberá ingresar a la página web institutocne.gov.es. Allí encontrará el link del curso en línea para la elaboración de planes de trabajo con varios módulos. Nos permite ir acompañando para que la elaboración del plan de trabajo sea muy técnico, sea muy bien pensado, pero a su vez que sea un trabajo amigable, posible. Aseguran que seguir este curso en línea no es obligatorio ni será vinculante dentro de este proceso electoral. Lo que sí es obligatorio es presentar el plan de trabajo como requisito indispensable para la inscripción de las candidaturas. Este plan de trabajo que será ingresado al Consejo Nacional Electoral en el momento que inscriba su candidatura no sean cumplidas, puede ser una herramienta que sirve inclusive para la revocatoria del mandato en el caso de no ser cumplido. En este marco informaron que hasta el momento existen 221 candidatos a nivel nacional inscritos para el proceso electoral del 2019. En Azuay, un total de 10, en Cañar 71, en Cotopaxi 46, en Guaya 57, en Imbabura 10, en Loja 2, Morona Santiago 4, Napo 14, Orellana 4. Culminaron haciendo un llamado a las organizaciones políticas a apresurarse con las inscripciones de sus candidaturas de forma responsable para evitar contratiempos en los últimos días de inscripciones. En Quito informó Adriana Rojas. El precandidato a la alcaldía de Quito, Mauricio Pozo, anunció en su cuenta de Twitter su decisión de declinar su candidatura. Según Pozo, esta determinación se debe a la poca apertura y disposición de los demás aspirantes a la alcaldía para concretar un equipo que debata y brinde soluciones para los problemas de la capital. Y con esta información nos vamos a nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Y al regresar les contamos que en Manta roban $1 millón de una entidad bancaria. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. $1 millón fueron sustraídos de un banco ubicado en la ciudad de Manta. Una organización delictiva habría secuestrado a los familiares de una alta ejecutiva de la entidad bancaria para ejecutar el millonario robo. 3 personas fueron detenidas para las investigaciones. 7 delincuentes habrían secuestrado la madrugada de este domingo a la familia de la jefa de caja de una entidad financiera para obligarla a abrir la bóveda para llevarse al menos $1 millón. En la casa de la familia de la mujer, unidades antiexplosivos de la policía llegaron para descartar la presencia de una presunta bomba. Llamaron al ECU 911 y a su vez nos trasladamos hasta el punto en el cual habían identificado un posible artefacto explosivo improvisado.
El hecho ocurre en Manta, provincia de Manabí. Según las investigaciones preliminares, la organización delictiva aprovechó que la funcionaria estaba en una reunión para ingresar a la vivienda donde se concretó el secuestro. Le habrían obligado a habilitar el sistema de la bóveda dentro de la entidad bancaria que funciona en un centro comercial de la ciudad. De campo que está realizando criminalística con sus equipos correspondientes y levantando algunos indicios que deben estar ahí dentro del lugar. El hecho generó reacciones en la ciudadanía que no daba crédito a la forma de cómo se ejecutó el robo. Aquí nunca había pasado algo así. En Puerto Viejo sí una vez hicieron un túnel subterráneo para asaltar, pero aquí no. Sobre este hecho no hubo pronunciamiento de la Fiscalía, sin embargo el proceso de toma de versiones de este caso se extendió hasta la madrugada de este lunes. 3 empleadas de la institución financiera quedaron retenidas. Estaban rindiendo versión, ¿verdad? Ya fueron algunas asistidas por la Defensoría Pública y otras por abogado. Se conoció que los delincuentes sacaron el dinero en 3 maletas para huir en una camioneta blanca. Durante el escape lanzaron clavos soldados en cruz para evitar ser seguidos. La camioneta que habría sido utilizada en el robo fue recuperada por la policía. El día de mañana me imagino que van a dar la versión oficial y la rueda de prensa. Comerciantes y habitantes de Manta aseguran aumentan medidas de prevención para evitar ser víctimas de la delincuencia. Mi horario de trabajo ya tengo que uno bajar 8:30, 9, ya uno está guardándose por la inseguridad. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. 2 vehículos y una casa quedaron afectados tras un accidente de tránsito registrado en el norte de Guayaquil. El hecho habría ocurrido cuando un bus urbano que se encontraba parqueado perdió los frenos. La fachada de la vivienda quedó muy afectada. El bus de transporte urbano presentó más daños en su estructura y el auto terminó al interior de este inmueble. Yo lo que vi es que más o menos ese bus se vino para acá, se golpeó con otro carro y se lo trajo hasta acá y ahí golpeó a la casa acá. Las versiones expresan que todo se originó cuando el bus permanecía parqueado desde la parte alta de esta calle, pero obstaculizaba el paso de los vehículos en una intersección. Pronto se hizo necesario mover el transporte para permitir el paso de otros autos. Allí se habría iniciado el percance. El problema es que el señor, por dar espacio para que salga una camioneta de doble cabina del callejón del otro lado, el señor se le va los frenos al carro y se vino contra otro y fue arrasando el carro y se metió a otra casa y el colectivo se metió de al lado vuelta. Por fortuna no hubo registro de personas heridas, pero quedó el daño provocado en las cosas materiales, afectaciones cuyo reparo significaría una inversión bastante alta. Yo estaba fuera del vehículo cuando el bus se vino encima. Por su parte, los propietarios del domicilio prefirieron no pronunciarse. Desde adentro solo elevaban sus oraciones en agradecimiento al Altísimo Creador, porque segundos antes permanecían en el sitio donde terminaron los incidentes. Informó José Morales. Recorremos el país. En Cotocollao, mujer de la tercera edad fue encontrada sin vida en la cocina del departamento donde vivía. Presumen que murió cuando fue visitada por desconocidos que buscaron apoderarse de artículos de valor. El cuerpo fue encontrado a media mañana, los hijos salieron más temprano a trabajar, se quedó sola como todos los días. La inquilina de la primera planta tampoco estaba y sería ese el lapso donde ocurrió la desgracia. Presumen que fue visitada por 2 extranjeros quienes habrían llegado con el pretexto de estar interesados en los cuartos de arriendo. La señora de 82 años se dedicaba a rentar las habitaciones. Hay testigos, hay personas, observaron a dos personas que estaban interactuando con la señora. Con ese pretexto los extranjeros habrían ingresado sin contratiempos, las seguridades de las puertas estaban intactas, no hubo forzamiento de las chapas. Una de las hipótesis que es analizada por los agentes de la DINASED, que cuando vieron que estaba sola los planes cambiaron, encontraron la oportunidad de llevarse artículos de valor. La casa está desordenada, buscaban tal vez dinero o cosas de valor, no se llevan electrodomésticos. Al departamento lo encontraron todo removido, presumen que el móvil fue el robo. Cuando la mujer de 82 años de edad se percató de las verdaderas intenciones,
habría sufrido un paro cardíaco. En el cuerpo los agentes no encontraron huellas de violencia. No existe ninguna evidencia de violencia, no estaba maniatada tampoco. Así la muerte respondería a la impresión que se llevó la Oxisa cuando los desconocidos cambiaron de opinión. Ya no les importó los cuartos de arriendo, sino llevarse los artículos que significan dinero rápido y fácil. Lo que más de aquí diré que pasamos nosotros como turistas, porque los venezolanos son los que más abundan por aquí. La policía indicó que el rostro de los supuestos extranjeros quedó grabado en cámaras de seguridad de las casas vecinas de la urbanización La Delicia en Cotocollao. En Quito informó Iván Casamen. Mientras que en el sur de Quito, 6 sujetos fueron detenidos por estar aparentemente implicados en una serie de robos. Viajaban a bordo de un taxi. Habrían cometido más de un secuestro express. El vehículo amarillo en el que viajaban fue divisado en el sector de Chimbacalle. Al parecer, los sospechosos se percataron de la ronda policial y realizaron maniobras evasivas. La persecución de los motorizados del GON fue por algunas cuadras hasta que fueron alcanzados y obligados a descender del vehículo. Unos individuos que se encontraban en actitud sospechosa, queriendo asaltar a individuos que transitaban por el lugar y que se habían embarcado en un vehículo tipo taxi. A bordo del taxi iban 6 individuos, no sabían explicar por qué escapaban. En la revisión les encontraron prendas ajenas, así como documentos y celulares. Uno de los teléfonos permitió saber más a la policía. Los agentes llamaron y la novedad, que el dueño fue asaltado, incluso obligado a retirar dinero de varios cajeros. Lo pasearon por el norte de Quito. Se puede hablar de secuestro express porque le subieron al ciudadano en el taxi, le condujeron hasta un cajero, le hicieron sacar 3 transferencias con un monto total de $500. Las investigaciones determinarán si la supuesta banda está implicada en otros asaltos bajo la modalidad de secuestro express. Al parecer se movían por todo el distrito metropolitano de Quito. Robaron en el norte y fueron detenidos en el sur. Es un llamado a la ciudadanía de que denuncien estos hechos, de que hagan la llamada al 911. Lograron ubicar al dueño del taxi. El propietario supuestamente contrató los servicios de un conductor para que trabaje en la unidad, pero como se dieron las cosas, al parecer en vez de trabajar honradamente, se dedicó a delinquir. En estos tiempos donde hemos tenido gran cantidad de festividades, existen delincuentes que vienen acá a cometer actos ilícitos. Entonces no está de más en averiguar algo más de a quién confía su vehículo, sobre todo si es para servicio público. En Quito informó Iván Casamen. En Santo Domingo de los Áchilas fueron captadas varias imágenes de un ciudadano que se resiste al arresto y amenaza a los policías con un machete. El video que se viralizó fue captado en la cooperativa Che Guevara. Finalmente el agresor fue detenido. Cámaras de aficionado captaron el momento en que un ciudadano amenaza con un machete a los policías para no dejarse detener en Santo Domingo. Todo el día lo vi tranquilo porque él vive por aquí cerca, todo el día pasaba tranquilo, pero en la tarde ya vi el problema que pasó ya. Pues yo salí y vi que había un señor con un machete ahí queriendo, no sé, hacerle qué cosa a la policía. El sujeto, identificado como Olger Q, de 28 años, habría amenazado a quienes circulaban por la avenida Gran Colombia en la cooperativa Che Guevara, al oeste de la ciudad. Yo creo que por eso más que todo le tiraron piedra y palos para quererlo, que la policía lo logre capturar por lo que había hecho ya. Los moradores del sector no dudaron en llamar a los uniformados, que también fueron agredidos. El acusado incluso tomó piedras que lanzó contra los policías para huir posteriormente. Por el momento nadie resultó herido, ni policía, solo por ahí un taxi creo que salió con un piedrazo. Sin embargo, de acuerdo a las páginas oficiales de la entidad uniformada, fue capturado y puesto a órdenes de las autoridades judiciales por los delitos de ataque y resistencia. Desde la provincia de Sáchila, informó Gisela Moreira. Una nueva pausa en el Comercio TV. Así es, representantes del Valle de Tandayapa denuncian que esta zona se encontraría en peligro debido a un proyecto regional de agua potable que busca ejecutar la EMAP. Dicho lugar forma parte del Chocó Andino de Pichincha, declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. El Valle de Tandayapa está ubicado a pocos kilómetros de la capital de la República. Este bosque subtropical, asentado en tierras de origen volcánico, cubre la parte occidental de la cordillera de los Andes.
Su río, que lleva por nombre también Tandayapa, según comenta el presidente de esta comunidad, estaría en grave peligro. En este momento el río está más o menos en torno a unos 100 litros por segundo. Lo que se quieren llevar son 62.17 litros por segundo. Eso nominalmente lo que está en los papeles. Y cuando Ortega dice llevar, se refiere al proyecto Sistema Regional de Agua Potable Tandayapa, que consiste en captar 2 ramales del caudal concesionado de 62.17 litros de agua por segundo para conducir el líquido vital a una nueva planta de tratamiento ubicada en Nanegalito. Pero durante la época de estiaje, este río puede llegar a tener 80, 75 litros por segundo, lo cual significaría dejar al río con más o menos 10, 12, 15, 20 litros por segundo, lo que lo convierte en una sequía. Los efectos de colocar un tubo de varios kilómetros hasta llegar a la planta de tratamiento de agua, según Germán Carrión, persona que mora en este lugar, serían devastadores para el ecosistema. No solamente que se afecta, sino que lo paradójico es que quien pretende afectarla es la autoridad, es el órgano del poder público que ha declarado constitucional y legalmente que la prioridad es defender los recursos naturales. Este hombre con conocimiento de causa, pues en diferentes periodos de la historia del país ocupó cargos como Contralor del Estado, Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Procurador del Estado, señala que los órganos del poder público pueden hacer solo lo que la ley les atribuye. En este sentido, dice, existen inconsistencias para ejecutar el proyecto de agua Tandayapa. Y una atribución del poder, de la ley es que nada de esto se puede hacer sin el conocimiento y consentimiento de la comunidad, fundamentado. Y aquí a nadie se ha consultado. Según sus habitantes, Tandayapa hace varias décadas fue parte de proyectos madereros y posteriormente con la reforma agraria transformó sus verdes bosques en pastizales, situación que contribuyó a la deforestación de la zona. Aseguran que aproximadamente hace 25 años renunciaron a esas actividades. Hoy en día, el Valle de Tandayapa se puede jactar de haber recuperado su capa boscosa gracias al esfuerzo de todos los que vivimos aquí y que hoy día sumamos sobre las 2.000 hectáreas que constituyen este valle. Por las razones expuestas, quienes viven en Tandayapa se oponen al proyecto que busca ejecutar la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito. Sin embargo, al otro lado de esta problemática están 4 parroquias rurales, Nanegalito, Nanegal, Gualea y Pacto, que podrían salir beneficiadas. La posición de las dependencias oficiales y de los habitantes de estas zonas que no poseen suficiente recurso hídrico las conoceremos en nuestra próxima entrega. Tandayapa, la joya de la corona. Informó Javier Rosero. Un turista de origen irlandés murió en el Nevado de Chimborazo. Se presumen que tras perder estabilidad cayó unos 300 metros al vacío. El Taita Chimborazo cobra una nueva víctima mortal, esta vez un joven turista de origen irlandés de 25 años de edad, quien residía en la ciudad de Quito y fungía como docente de una universidad de la capital, se presume, sufrió una caída al menos de 300 metros. Que de ser el caso, se hará la repatriación del cuerpo a la República de Irlanda. Personal del GOE, DINASED, Criminalística y Fiscalía ascendieron al lugar del incidente para luego rescatar el cadáver. Se hizo el rescate del cadáver para posteriormente Fiscalía, que también DINASED a cargo del teniente Víctor Astudillo y Criminalística realizar el levantamiento del cadáver. El desafortunado habría hecho cumbre ya en el descenso a 300 metros del segundo refugio. La muerte lo aguardaba. Y que al regreso el día de hoy aproximadamente a las 8:20 se habría perdido estabilidad y habría deslizado cerca de 300 metros. Fiscalía anunció que la identidad del turista corresponde a los nombres de Sirian Rilay. Su cuerpo será repatriado a su país natal. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Mientras que en Riobamba un choque lateral entre una moto y un auto cobró la vida de un hombre de 58 años de edad. La víctima luchó por su vida por varios minutos dentro de la ambulancia. Casi al caer la noche, con el Coloso como mudo testigo de un nuevo accidente de tránsito entre esta motocicleta y este automóvil, dejó como saldo una persona fallecida de aproximadamente 58 años de edad, quien dio su último suspiro dentro de la ambulancia. Sucedió al norte de la ciudad de Riobamba. Trata de un choque lateral perpendicular entre un vehículo y una motocicleta. Lamentablemente, como consecuencias, tenemos una persona fallecida. Vimos el sonido y ya después le vimos al señor que estaba acostado. También la ambulancia se demoró creo que unos 10-15 minutos.
Al parecer el auto se habría salido de una transversal, una mujer sería quien conducía, la misma que según testigos huyó del sitio. Huyó el doctor. O sea, yo le vimos que estábamos ahí, como estábamos nosotros aquí, se cogió y se fue. Personal del CIEDA realizaron las pericias para establecer las verdaderas causas del accidente, donde se afirma que hay cantidad de fallecidos. Semáforo para que puedan evitarse los accidentes. A veces, como esta es principal, los carros bajan a toda velocidad. Los vehículos fueron trasladados hasta los patios de la Policía de Tránsito, mientras que el cadáver del desafortunado fue llevado hasta la morgue para las experticias de ley, esto en medio del dolor de sus deudos. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Despedimos, amigos, deseándoles un buen inicio de semana, que sea muy productiva, todos nuestros mejores deseos para ustedes con este ambiente de Navidad. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, sintonía. Un abrazo grande.